Las redes sociales están revolteadas hablando y debatiendo de quién ganó este primer round y tal vez único round entre Cosculluela y Residente. Digo posible único porque Residente dice en el tema dirigido a Cosculluela titulado Cosquillita que no contestaría, aunque puede ser que Cosculluela sí lo pueda hacer nuevamente. Ya hay una gran masa, para mí la mayoría dice que este round lo ganó Cosculluela y las razones pueden ser las siguientes. Primero, hay una gran parte de fanáticos apasionados del género que son fans de Cosculluela, Tempo, Daddy Yankee, J Balvin, y hace tiempo vienen viendo la forma en que a Residente se le da como ganador y gran liricista en cada batalla que tiene, y esperaban a alguien que se la aplique a René. No podemos decir que la tiraera no sirve, pero sí creo que el público, hasta los mismos fanáticos de Residente, esperaban más impacto. Incluso la de Cosculluela, siendo más corta, tuvo unos punchlines que gustaron más, como el de los Grammys y que no mencionaba a Elías, el único idealista que no tiene ideas, que le tira a Balvin pero que al siervo no, insinuando en que tenía miedo, y mencionar que la pista de Cosculluela está más agresiva, que ayuda mucho. La de Residente tiene una duración de 9 minutos, lo que es un poco cansón, pero lleno de buenas letras, que se enfocaron principalmente en que Cosculluela nunca había sido pobre, cosas que ya le habían dicho otros, pero hay otros buenos punch como son el de que no le ha dedicado ningún premio a Elías, porque nunca se ha ganado uno, que estuvo buenísima esa. Otra bien dura es que la palabra gira Cosculluela no la conoce, haciendo énfasis en que los promotores no buscan a Cosculluela para giras internacionales. Al igual cuenta que en muchas peleas Cosculluela sale huyendo normalmente, que nunca se enfrenta y que tuvo miedo varias veces que se encontraron. Otra buena es que Residente dice que está reviviéndole la carrera a Cosculluela porque hace tiempo no pega un tema. Y otros puntos interesantísimos. Como pueden ver, le mencioné varios puntos, varios punchlines que no tienen desperdicios y ahí tiene mucho más. En esta etapa, los fanáticos, al tener el deseo de tener a alguien que los represente en un bando contrario a Residente, ayuda a que en las redes la mayoría se la dé a Cosculluela. Residente en estos momentos, como es de costumbre, hasta un poco fuera de beat se notó en algunas partes de la canción, por lo que en el flow Coscu tiene un punto a favor también. Pero al final yo les daría un empate técnico y victoria para Cosculluela en cuanto al apoyo de las redes sociales. La de Residente no estuvo mala, sino que hasta su público esperaba más. Esta es mi opinión, quiero saber la tuya en los comentarios. Y al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra lo que no te cuenta Residente sobre los Grammy y otro nos enseña personajes de la calle que aparecen en videos musicales de reggaetoneros. Te vas a sorprender, así que haz clic en el cuadro que te interese, y si no te aparecen los cuadros, pues fácil, los links están en la descripción de este video. Y antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo clic en el círculo apuntado por la flecha roja.